Bienvenidos. Vamos a dar continuidad a los ensayos de control de calidad del cemento. En esta oportunidad vamos a ver el ensayo de resistencia a compresión. A manera de introducción, es bueno que sepan cuáles son los cementos que produce Bolivia. Si bien en la norma boliviana, en la NB 011, hay varios tipos de cementos en la lista, las fábricas solamente producen el tipo 1P y el tipo 1F, es decir, el Portland con adición de puzzolana y Portland con adición de filler calizo. Las fábricas que actualmente están produciendo son del grupo Sobose, DH en La Paz, El Puente en Tarija, Guarnes en Santa Cruz. Tenemos la fábrica de Francesa en Sucre, Cobose en Cochabamba, la fábrica del Estado, Esebol, e Itacamba en Santa Cruz. De estas fábricas, Itacamba es la única que produce el cemento tipo 1F. Todas las demás producen 1P. Como siempre, el desempeño esperado del material define el ensayo o los ensayos de control de calidad. La norma NB 011 es la norma boliviana de especificaciones y exige las siguientes resistencias mínimas para los cementos. Tenemos tres categorías, alta, media y baja, y las resistencias que se muestran en la tabla son los valores mínimos que deben cumplir estas categorías para estas edades, 3, 7 y 28 días. Como saben, el cemento se va a utilizar para producir principalmente morteros y hormigones. Es por eso que el ensayo que se utiliza es el ensayo de compresión, porque estos materiales van a trabajar principalmente bajo ese esfuerzo. Ahora, ¿cómo determinamos si nuestro cemento cumple o no con la especificación de la NB 011? La norma boliviana NB 470 es un procedimiento de ensayo para determinar la resistencia a compresión del cemento. Esta metodología está basada en la norma norteamericana ASTM 609, que es una norma ampliamente difundida por el mundo. Utiliza probetas cúbicas de 2 pulgadas de lado. En la fotografía pueden ver un molde para 3 probetas. El lado de estas probetas es de 2 pulgadas. Las condiciones ambientales y las condiciones de los materiales están normalizadas en cuanto a temperatura y en cuanto a humedad relativa, cuando hablamos de las condiciones ambientales, porque la temperatura y la humedad relativa influyen mucho en los resultados, entonces esto tiene que estar controlado. Las probetas se preparan con un mortero normalizado. Si bien el ensayo es para determinar la resistencia del cemento, el método utiliza un mortero, esto quiere decir el cemento que estamos ensayando, agua y arena. Para preparar este mortero, la norma nos da proporciones. En este caso, 1 a 2,75. Esto quiere decir que por cada parte de cemento entran 2,75 partes en peso de arena normalizada. Asimismo, la cantidad de agua también es normalizada. La norma nos dice que tenemos que colocar la cantidad necesaria para producir un flujo o fluidez de 105 a 115%. En la fotografía tenemos una mesa de flujo, que es el equipo con el que se realiza el ensayo de fluidez. Si se fijan, consta de una mesa y tiene un molde troncocónico donde se coloca el mortero. Después de compactar el mortero en 2 capas, se retira el molde de manera vertical y el mortero queda con la forma del molde. Entonces se deja caer con ayuda de la manivela 25 veces en 15 segundos. La base de este molde es de 10 centímetros. Si vemos en planta, tenemos la primera figura, el primer círculo, con el diámetro inicial de 10 centímetros. Después de las 25 caídas, se forma una especie de torta que está representada en el segundo círculo. Esta torta no tiene una forma circular perfecta. Por eso es que se tiene que medir el diámetro final en 4 direcciones, que están mostradas aquí en la figura. Se saca el promedio de esas medidas y el flujo es el incremento porcentual de esa base. En otras palabras, el diámetro final promedio menos el diámetro inicial entre el diámetro inicial, que es 10 centímetros, por 100. En el texto ustedes tienen para la medida de flujo unas casillas donde dice sumatoria. En ese caso lo que sucede es que hemos utilizado un instrumento especial para medir este flujo. Se mide con ese instrumento el diámetro en las 4 direcciones que muestra la figura y esos valores se suman.
ese resultado directamente nos da el flujo. Para que nos dé una fluidez correcta entre 105 y 115, esto significa que el diámetro final tiene que estar más o menos, medir 21 centímetros, ¿no? De 20,5 a 21,5 centímetros. En caso de que el flujo nos diera menor, por ejemplo 100%, tenemos que desechar esa mezcla. Significa que nuestra mezcla está muy seca, un flujo bajo significa que está muy seca, entonces tenemos que rehacer la mezcla con una cantidad mayor de agua. Por el contrario, si nuestro flujo, por ejemplo, nos ha dado 122%, quiere decir que está muy fluida. Entonces hay que desechar esa mezcla y rehacer con una cantidad menor de agua. Hablando de la arena normalizada de Ottawa, tienen ahí una fotografía. Esa es la forma en que vienen los sacos de Estados Unidos. Es una arena que se tiene que importar. Las características son que tiene alto contenido de sílice, 99%. Su forma es bastante redondeada porque es una arena eólica y tiene una absorción muy, muy baja.